Hola, soy Diana López Iriarte y este es un vídeo de mi nueva sección Diana Responde. Como sabréis, estoy impartiendo un máster en alimentación y varios cursos sobre alimentación consciente, también imparto consultas y además, como estoy subiendo bastantes vídeos sobre alimentación, pues hay bastantes preguntas que os hacéis a través de la información que comparto. En este vídeo en concreto son preguntas de los alumnos de mi máster en alimentación consciente y de mis módulos de nutrición sueltos que estamos haciendo. Las he juntado y voy a ir respondiendo porque muchas de ellas no son exactamente de algo que no se haya entendido de las explicaciones que doy, sino más bien preguntas generales que soléis haceros todos sobre alimentación y que creo que son muy útiles para poder subirlas en vídeo. Entonces, es para vosotros, alumnos de mi máster, pero también las vamos a compartir para que las personas que se hacen preguntas pues puedan saber sobre alimentos, porque creo que muchas de ellas son muy interesantes. Evidentemente que vosotros que estáis aprendiendo conmigo, lo podréis integrar muchísimo mejor en todo este paradigma de alimentación consciente, equilibrado, que estáis aprendiendo a utilizar. Entonces, vamos con la primera de ellas. La primera de ellas me pregunta cuáles son los cereales integrales. Los cereales integrales son aquellos que vienen en su forma completa, con cáscara y todo, que no han sido refinados ni blanqueados. Por ejemplo, el arroz integral, el mijo, la quinoa, la cebada, la avena. De todos ellos, normalmente el que suele venir blanqueado y quitada la cáscara, sobre todo, es el arroz, que se denomina arroz blanco. Pero cualquier cereal que ponga integral y que no sea el arroz, como por ejemplo la quinoa, el trigo sarraceno, el mijo, el maíz, la avena y la cebada, suelen ser todos integrales y son los más aconsejables porque al ser integrales contienen en la cáscara, contienen el germen, contienen muchos más minerales y muchas más vitaminas. Pero ojo, al llevar la cáscara también llevan todos los pesticidas y todos los fertilizantes químicos que hayan podido utilizar en su cultivo, por lo cual es importante que los compremos siempre ecológicos. La segunda pregunta es, ¿qué son los copos? Los copos es el grano del cereal aplastado con un golpe para facilitar el tiempo de cocción y acortarlo, y que se puedan utilizar de manera más rápida, porque los cereales son almidones duros que requieren un largo tiempo de cocción. Los copos, al estar aplastados, se cocinan muchísimo más rápido y se pueden utilizar para meriendas, desayunos, sopas o cremas de una manera más sencilla que un grano completo. Conservan las mismas propiedades y son igual de beneficiosos porque también contienen la cáscara y todos los minerales y vitaminas. ¿Qué son los germinados? Los germinados es cuando una semilla, ya sea una semilla o un cereal o una legumbre, se pone en agua y se somete a la humedad. Lo que ocurre con la planta es que empieza a cobrar vida. Y como las semillas contienen un programa de ADN para generar una plantita, la planta se transforma y al transformarse lo que hace es que empieza a volverse verde y empieza a crecer una plantita. Esta germinación de la semilla, que genera primero una raíz para enterrar y que luego salga la planta, es un proceso de metamorfosis en el cual todos los nutrientes están mucho más fácilmente asimilables y es muy rica en vitaminas del grupo B, como por ejemplo el ácido fólico, vitaminas C, D y un montón de aminoácidos y proteínas que son de muy fácil asimilación. Entonces, los germinados es una manera de alimentarse con grandes propiedades y podríamos considerarlos un superalimento para tomar en pequeñas cantidades cada día. Siguiente pregunta. Dice, no me quedó muy claro que dijiste que las verduras tropicales son alimentos extremos si no se vive en la misma zona tropical donde se dan estas verduras. Bien, las frutas y verduras tropicales se dan en lugares donde el clima es muy cálido y cuando una persona come cosas que se dan en un clima, cualquier animal, cualquier ser vivo, come lo que se da en un clima, el cuerpo se prepara para ese estado climatológico de calor y humedad. Entonces, si estamos en Europa o si estamos en un clima continental y comemos cosas que se dan en un clima tropical, vamos a desequilibrarnos. Pero si vivimos en un clima tropical, evidentemente las frutas y verduras tropicales son muy favorables porque son las que están en tu zona.
Para mantener la salud y el equilibrio con el medio ambiente, debemos hacer lo que hace cualquier animal que está en su medio ambiente, y esto es alimentarte de lo que hay en tu zona y en la misma temporada en la que te encuentras. De esta manera nos aseguramos estar equilibrados con el medio ambiente, como hace cualquier animal, y además estar en un equilibrio interior de salud, comiendo lo que hay que comer en esa época del año y en la zona en la que estamos. Siguiente pregunta. ¿Los alimentos que llegan de otro país, que no se dan en mi misma zona, cómo nos afectan? ¿Estos alimentos son yin o yang? ¿En qué cambian energéticamente? ¿Y es recomendable consumirlos? Mirad, las frutas y verduras es recomendable consumirlas de la misma zona en la que te encuentras, siempre. Sin embargo, los cereales y las legumbres, cuya fecha de caducidad es mucho más grande, tienen un aguante mucho más fuerte y no tienen una información tanto de la zona en la que están, puesto que los cereales y las legumbres pueden crecer fácilmente y sin ayuda externa en prácticamente cualquier lugar del planeta. Entonces, por ejemplo, un grano de arroz, una alga o una semilla, si yo la planto en otra zona, va a crecer. Y además, si yo hiciera un viaje a pie por todo el planeta con cereales, no se me estropearían. Entonces, la fecha de caducidad en un viaje a pie de ese alimento nos va a decir a qué distancia puedo comerla. Yo podría dar la vuelta al mundo con un saco de arroz sin que se me estropeara. Luego el arroz lo podemos comer en todo el planeta. Pero si yo doy la vuelta al mundo desde Chile con unas chirimoyas o desde Perú con unas chirimoyas, normalmente al mes las chirimoyas habrían caducado. ¿En qué zona geográfica habría llegado yo andando a pie desde Chile? Pues probablemente como mucho a un país cercano, pero no habría llegado a Europa. Entonces esto nos da un poco la idea de qué alimentos podemos comer en qué margen de zonas. Creo que con la explicación ha quedado bastante claro. Entonces, resumiendo, cereales, algas, semillas y legumbres las podemos consumir de cualquier zona, aunque las más aconsejables son las que se dan en tu zona. Y verduras y frutas solamente las que se dan en la zona en la que me encuentro viviendo. ¿De acuerdo? Luego me pregunta, yo vivo en Ecuador, aquí no hay 4 estaciones al año. Al menos no se siente bien marcado, prácticamente todo el año es como primavera, qué suerte. Y el clima es constante. En este caso, ¿cómo se puede hacer? ¿Y cuál sería la sugerencia para elegir los alimentos yin o yang que nos vendrían mejor? Porque, por ejemplo, tenemos un invierno que no está muy marcado y la primavera o el verano tampoco. Bueno, en este caso, lo que tenéis que hacer es, en la temporada más cálida, tomar alimentos más yin, que estos los tenéis en la tabla de los apuntes del curso, y en la zona que hace más frío, un poquito más de alimentos más yang, siempre teniendo como base los alimentos centrados. Y también podéis hacer un pequeño truco para equilibrar los 5 elementos y es cambiar la dieta durante el día, tomando los alimentos más yin por la mañana y poniendo los alimentos más yang hacia entrada la noche. Y de esta manera conseguiríais el equilibrio de las 5 energías que estamos viendo en el máster. Siguiente pregunta. ¿Las frutas y verduras que no son nativas de un mismo lugar son introducidas? ¿Cómo influye esta energía en nosotros? Pues lo que os digo, cualquier fruta que no sea de ese clima, lo que hace es introducir un factor de un clima no adecuado. Por ejemplo, si yo vivo en Europa, en la zona de Londres, del norte de Europa, que en invierno no hay frutas y tomo frutas que son traídas o que son cultivadas en el trópico o que se cultivan con las condiciones similares al trópico en un invernadero, estas frutas van a tener una energía muy expansiva, me van a llenar de líquido, me van a llenar de frescor mi cuerpo. Y sin embargo yo en Europa o en el norte de Europa o en Londres voy a tener muchísimo frío, con lo cual cuando salga a la calle mi cuerpo va a estar preparado para un clima tropical, porque el alimento que he comido se habría dado en un clima tropical. Y entonces me resfriaré y cogeré gripes y resfriados y tendré más frío en mi organismo. Entonces, esto tenéis que tenerlo en cuenta para tener una alimentación equilibrada, saludable y consciente. No podemos introducir una gran cantidad en nuestra dieta de alimentos de otras zonas.
sobre todo frutas y verduras de otras zonas. Podemos introducirlos como un pequeño lujo o capricho de vez en cuando, pero no en una proporción a diario porque nos desequilibraríamos finalmente. Hasta aquí, de momento vamos a dejar todas estas preguntas y ahora voy a grabar otro vídeo con más de vuestras preguntas. Así que si la tuya no ha sido respondida, sigue mirando más vídeos de preguntas y respuestas. Diana Responde. Un beso y hasta el próximo vídeo.